La Biblia dice en 1 capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para entender esto, lo primero es que no voy a insultar la inteligencia humana, sino que vamos a hacer una explicación sobre de lo que el apóstol Pablo está hablando en este texto bíblico. Porque el contexto histórico que Pablo escribe a los corintios es que los corintios, hermano, esta ciudad estaba llena de filósofos y personas que valoraban mucho la sabiduría humana. O sea, personas que valoraban el debate y la lógica. Pablo le estaba diciendo a esas personas que estaban ahí que aunque ellos fueran muy inteligentes o muy estudiados, la lógica humana tiene un límite. Padre, gracias. Ahora, ¿qué significa hombre natural? En el griego original, la palabra es psuchikos, que se refiere a la persona que vive basada únicamente en sus 5 sentidos. Ojo, oído, boca, nariz, en fin. Que vive enfocado en su intelecto y sus emociones. Lo natural se rige por lo que se ve, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes comprobar científicamente o lógicamente. Ahora, el problema es que las cosas de Dios, el propósito de la vida, la fe, la gracia, no siempre siguen la lógica del mundo. Padre, gracia. Por eso, el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para eso es locura. ¿Entiende? Entonces, usted hoy debe de aprender esta palabra. Usted tiene que entender que si usted no tiene el Espíritu de Dios, no podrá discernir lo del Espíritu. Ay, Padre, gracias, esto es fuerte. Una persona que no tenga el Espíritu de Dios altivo, la señal no va a llegar. No podrá decodificar la señal. Porque en verdad no es que tú seas bruto, es que no tienes el equipo necesario, no tienes el consolador, no tienes la fuente, que es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué dicen que hay que discernirla espiritualmente? Porque es que la palabra discernir significa juzgar o evaluar. Nadie puede evaluar o juzgar en la carne. Tiene que obligados a estar en el Espíritu. Pablo argumenta que la sabiduría de Dios es revelada. No se descubre estudiando mucho, sino que Dios la muestra al corazón. El lenguaje es distinto. Así como un ciego de nacimiento no puede percibir el cojo rojo, el color rojo, por mucho que se les expliques lógicamente, alguien sin conexión espiritual no puede percibir la paz o el propósito divino solo con la razón. Claro está, un ciego, tú le explicas algunas cosas, no podrá entenderlo, porque tiene que verlo. Entonces el contexto es una comparación entre la sabiduría del mundo, el hombre humano, que es limitada y es temporal, y la sabiduría de Dios, que es eterna y profunda. Ahora, Pablo lo que quiere es que los creyentes no se sientan mal si el mundo piensa que su fe es tontería. Ay, 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 ay. Porque muchos vendrán a atacar tu fe, pues porque ellos no son de los espíritus. Ellos no son espirituales, son naturales y no podrán percibir lo espiritual. No podrán discernir lo espiritual. Los naturales no perciben, no disciernen
las cosas del Espíritu, pues porque ellos no son espirituales. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Nadie en la faz de la tierra podrá discernir los principios bíblicos, podrá discernir, evaluar, juzgar la palabra, conocer el propósito de Dios si no es espiritual, conocer la divinidad, el plan de salvación, el plan divino del Padre. Es necesario que sea espiritual. Dios mío. Las cosas del Espíritu se han de discernir espiritualmente. Yo nunca he visto un humano discernir lo espiritual. Es que tiene que tener el Espíritu de Dios para poder discernir lo que es del Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo fue el que inspiró la palabra de Dios, todo el que tenga el Espíritu Santo va a conocer el propósito a profundidad, va a conocer lo que hay que discernir espiritualmente. Lamentablemente la ciencia no podrá discernir lo que es del Espíritu. La ciencia podrá decirte que Dios no existe. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios y tienes el Espíritu Santo, te das cuenta de que sí, Dios existe. Ahora, es que las cosas del Espíritu, no son conocidas por la lógica, por el razonamiento humano. Las cosas del Espíritu son conocidas por el Espíritu. Si tú no estás en el Espíritu, no podrás conocer lo del Espíritu. Porque para conocer la cosa del Espíritu hay que ser capacitado por el Espíritu de Dios. Hay que tener la capacidad del Espíritu Santo para poder conocer las cosas del Espíritu, Dios mío. Por eso hay gente que aún son naturales, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y para ellos poder comprender y entender las cosas del Espíritu, tienen que entrar a este mundo de los espíritus. Tú le dices a alguien que existen demonios, no te van a creer, pues porque como nunca has tenido experiencia con demonios, como nunca has visto demonios y como nunca has conocido estos espíritus, no podrá, hermano. Y aunque haya visto celajes, o aunque haya sentido algunas grimas, o algunas fobias, que se engranojó, si hay un muerto salió, escuchen, es que no van a poder, es que necesitan ser espirituales para poder conocer el propósito, el plan, para poder conocer las artimañas. Entonces hoy, esta palabra es para que tú entiendas que las cosas del Espíritu solamente las pueden discernir los espirituales. Por eso los naturales no pueden percibir, no pueden discernir. No es que no pueden, o sea, no es que no quieren. Ellos quieren discernirla, pero no pueden. Porque para poder discernirla hay que estar en el Espíritu, hay que ser espiritual. Las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente y las cosas de la carne se disciernen carnalmente. La carne es lógica, pero el Espíritu de Dios, oh my God, las cosas que son del Espíritu es por fe. Las cosas que son del Espíritu, oh gloria a Dios, es por obediencia. Por eso hay gente que no pueden andar contigo, porque si tú caminas y vives en el Espíritu y te juntas con una gente que todo lo de ellos es carnal, natural, no podrán lograr el plan de Dios sobre tu vida. Si Abraham le hubiera dicho al siervo, ven, sube conmigo, vamos a sacrificar a Isaac, un ejemplo, el siervo hubiera impedido a Abraham a que no sacrificara a Isaac. Hay cosas que son del Espíritu y tú podrás realizar las cosas que son del Espíritu cuando tú eres espiritual y caminas con gente que son espirituales. La gente que son espirituales, que andan contigo, van a cumplir el mismo propósito por el cual tú vas a cumplir. Si tú no quieres tener tropiezos en el camino, obstáculo, impedimento, no lleves contigo gente que no son espirituales. Gente que lo que van es a detener el plan de Dios sobre tu vida, el plan de Dios en tu ministerio. Tú no puedes permitir que un natural camine contigo. Dios mío. Los naturales no verán la gloria de Dios. Los naturales no podrán percibir las cosas del Espíritu. Por eso el Espíritu Santo va a escoger personas en estos últimos días que sean del Espíritu, que sean de Él. Él le hablará, Él le revelará, Él hará que disciernan
lo correcto, lo bueno, lo puro, para que ellos entiendan que el propósito de Dios nada más es revelado a las personas espirituales, la gente que le cree de verdad. Gloria al nombre del Señor. Así que recuerda, los naturales no perciben la cosa del Espíritu. ¿Por qué? Porque no son del Espíritu, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen fe, no tienen esperanza. Una gente que no tiene fe, una gente que no es espiritual, una gente que no tiene el Espíritu de Dios, no podrá discernir las cosas que son del Espíritu. Así que si tú quieres discernir las cosas que son del Espíritu, tienes que ser espiritual. Dice la palabra que el espiritual busca las cosas de arriba. El espiritual siembra para su espíritu. El espiritual lee la Biblia. El espiritual ora, busca a Dios. Las cosas del Espíritu la busca. Las cosas que son del Espíritu, él la discierne. Las cosas que son del Espíritu la percibe. Entonces hay gente que ya no perciben. Ay, Dios mío. ¿Por qué? Porque dejaron de ser espirituales. Hay gente que ya no disciernen espiritualmente porque ya no son espirituales. Ya no ven visiones, ya no tienen revelaciones, ya no hay experiencias espirituales porque dejaron de ser espirituales. Ahora son carnales. Y carnalmente tú no puedes discernir los espíritus. Carnalmente tú no puedes echar fuera un demonio. Carnalmente no puede ser usado en el espíritu. Tienes que tener el Espíritu Santo para poder discernir las cosas del espíritu. Si eres natural, empieza a vivir una vida espiritual para que empieces a discernir las cosas que son del espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde. Su hermano ministro Luis Candela con ustedes. Shalom Adonai. Y Dios le bendiga. Dale me gusta, comparte, comenta y suscríbete si no lo has hecho. Nos veremos hacia otro próximo video.